atrasado. No tiene party, no tiene torta. Todo el mundo se la monta cuando Alcácer se revolta. No me vengas a roncar de repertorio. En el género tú eres un producto ambulatorio. Bienvenido al remix donde tu sueño está roto. Jotos usan los cohetes nada más para las fotos. Soy el carro, el manager. Ayer cadena el manager. Así toda tu vida tu culo va a ser del manager. Se marcó tatus de Goom. Hace un tema que dio el boom y le llama a cantar, a susurrar con autotune. Tururú. Lo siguen 15 changos de su crew y toditos van mamando el mismo palo de bambú. Se apareció la calle de veras. Ni Reque, ni Lolo, ni Argen, ni el perro de la se andan con chingaderas. Se siente tan cabrón oír gente entonar tus versos. Qué triste para ustedes nunca poder sentir eso. Porque tenemos que ser sinceros. Hay una gran diferencia entre intérprete y rapero. Pero es obvio, no hay garantía ni en el repertorio. Un payaso lleve gratis su producto ambulatorio. Producto ambulatorio, productores lo buscan como el petróleo para controlarlos como ratas de laboratorio. Ahora salen niños ricos que con ser cantantes sueñan, con papás con plata para convertirlos en estrellas. Pagan por sonar en la radio y hasta pa' que los aplaudan. Le meten un billetal, pero nunca lo recaudan. No escribe, no entona, ni tampoco tiene flow. Le trabajan bien la voz, pero en vivo no tiene show. Pa' poder cantar en tarima, juro tiene que doblar. Salir ante el público y las páticas le empiezan a temblar. Luego sale pa' la calle y la película se vive. 2 o 3 lo siguen y ya se cree que Justin Bieber sueña con ser famoso, pero no tiene el talento y más bien paga para que puedan meterlo en los eventos. Se venden ante la industria y por eso salen sus audios. Si no ya estuvieran extinguidos como dinosaurios. El tipo no escribe, pero se la vive de artista, modelo y revista. Anda siempre en piquetao, wow, roncando de download y el booking atrasado. No tiene party, no tiene torta. Todo el mundo se la monta cuando Alcácer se revolta. No me vengas a roncar de repertorio. En el género tú eres un producto ambulatorio. Ambulatorio el producto, lo que trafico es un material bruto. Desde allá traje la vaina pa'l corrupto. Criollo el saoco rústico 9, no bulto artista fabricado. Escribo culto underground con la jerga lo recluto. Desenmascarando en sí de la zona. En esta vuelta se grabó con fiebre, maná compulsión. Maltrato neuronas de artista que no reflexiona un vocablo del barrio que futra cuando se detona. Porque firmó un contrato del sello, hay que respetarlo. En la emisora mandó la fama rapeando malo, vendiendo el género tigre como tú, hay que matarlo. Empaquetarlo, soltarle un verbo y desubicarlo. Secuestro fanático cuando invado. Esta malcocha está cruda, no fue de chévere en un CD variado. Que requeta jodienda que no se vende en la tienda. Consúmelo escondido, breo, cuando no me entienda. Huelga de hambre pa'l sello diquero que te invierte y mande un gramo de esta maldita mierda y no se pierda con el wannabe asesino en serie, rapero y violento que vive de payolentico, un monstruo sin talento. Tienen que mamarme el calembo. Fabrico esta desgracia en alta merma del movimiento en un violento. No lo hacemos por cuarto, lo compuse trasnochado rabioso escupiendo el veneno trancado en mi cuarto. Papi lo mantiene, le paga el colegio o el carro, pero él quiere ser maleante y se marca un par de cacharros. Él hable muerte y de corta en sus temas. Sus panas lo bulleaban y lo tenían de pera. No sabe escribir, no entona, no canta. Es un muerto que si cae ni Jesucristo lo levanta. Invirtieron 1 millón y se fueron en bancarrota. Ahora andan todos pelados tratando de cobrar la cuota. La radio es alta de payola, así suena cualquiera. No vendió el alma para sonar, le vendió el culo a su disquera. Ahora anda en skinny, jurando que es la moda. Otro producto sin cerebro, defectuoso de la chola. Él dice que compone, produciendo está muy lento. Lleva 5 años narrando a la gente el mismo cuento. Un poco de tra, sobeteo en lo oscuro. Eso lo escribe hasta mi hijo, más cabrón yo te lo juro. El tipo no escribe, pero se la vive de artista, modelo y revista. Anda siempre en piquetao, wow, roncando de download y el booking atrasado. No tiene party, no tiene torta. Todo el mundo se la monta cuando Alcácer se revolta. No me vengas a roncar de repertorio. En el género tú eres un producto ambulatorio. ¡Hey, yo! Es Reque Lolo, ya vimos díselo al heavy en el micrófono. producto ambulatorio. The fucking remix. Fly En la producción. Dando cátedra. una sangre.
representándolos. Llega. A todos estos artistas de pacotilla, artistas de mentira.